esta sesión los siguientes documentos. En primer término, oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, haciendo presente la urgencia en calidad de simple para el despacho del proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. También mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto en virtud del cual se moderniza el Consejo de Defensa del Estado. También se han recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para encomendar al Consejo de Alta Dirección Pública la fijación por una vez de asignaciones parlamentarias de diputados y senadores, la que modifica la Carta Fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos provisionales durante la vigencia de estado de excepción constitucional de catástrofe. Correo electrónico, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asisten por el Ministerio el señor subsecretario, don Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela, la señora Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social, y el señor Francisco Maldonado, quien es asesor jurídico del Ministerio en estas materias. De la Defensoría de la Niñez, confirman su asistencia la señora María Luisa Montenegro, en representación de la Defensora de la Niñez, acompañada de Emilia Rivas. Por UNICEF, la señora Ludmila Palazzo, especialista en protección de la infancia de UNICEF. También hemos recibido correo electrónico del señor Renato Gijena, abogado de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Derecho Informático, por el cual, en su calidad de profesor de Derecho Informático de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, solicita ser invitado a exponer a la Comisión en relación con el Boletín 12.192 en materia de delitos informáticos. Si le parece, señor presidente, lo tendremos presente cuando se vea dicho proyecto de ley. Finalmente, oficio del Servicio Nacional de Menores referido a información de ejecución presupuestaria del año en curso que se envía por correo electrónico a los señores diputados como se ha acordado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. La señora Giles está pidiendo la palabra en la sala. ¿Perdón? ¿Quién? La señora Giles está levantando la mano en la sala de sesión. Perdón, es que no la veía. Diputada Pamela Giles, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Junto con agradecer la calurosa bienvenida que me han dado la mayoría de los miembros de la comisión por mi presencia desde hace 2 sesiones en esta comisión, me permito felicitar y saludar públicamente al diputado Hugo Gutiérrez, que hoy ha obtenido lo que podríamos llamar un buen resultado dentro de lo posible de su injusta acusación al Tribunal Constitucional. Y quiero hacerlo público porque acabo de enterarme que es así y está además con nosotros el diputado, así que reciba mis felicitaciones. Muchas gracias, diputada Giles. ¿Alguien más sobre la cuenta o puntos varios? Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica boletín número 11.174-7 con urgencia suma. Se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, que lo veo en pantalla, le damos la bienvenida, también al subsecretario Sebastián Valenzuela y también, como lo dispusimos en forma permanente en esta comisión para acompañar la tramitación de este proyecto, a las representantes de la Defensoría de la Niñez, que ya han sido individualizadas. Me refiero a María Luisa Montenegro y a la señora Emilia Rivas, y también a la representante de la UNICEF en Chile y especialista en materia de protección de la infancia de UNICEF, la señora Ludmila Palazzo. Así que muchas gracias a todos, también nos los
asesores del ministerio que ya han sido individualizados por el señor secretario. Le damos la explicación al ministro de que hemos tenido que partir más tarde de esta comisión porque recién acabamos de terminar la votación en sala y en un momento dado seremos llamados nuevamente, según entiendo, a votar un proyecto de ley que se va a discutir en sala que dice relación con la portabilidad financiera. Entonces, yo sugiero que aprovechemos el tiempo. Tenemos hasta las 16:30 horas. Entiendo, señor secretario, que podemos funcionar a eso de las 16:45. A las 17 horas, algunos miembros de esta comisión tenemos que unirnos a la comisión mixta de Servicio de Protección Especializada de las Niñas que estamos votando en el Senado hoy día hasta total despacho a partir de las 5 de la tarde. A ver, habíamos quedado pendientes respecto a algunos artículos, sobre todo artículos 2 y 3, habían surgido algunas observaciones en el debate, le habíamos pedido al Ejecutivo traer una nueva propuesta, así que en primer lugar, si les parece, le ofrezco la palabra al señor ministro, al señor subsecretario, de la manera que dispongan para dar a conocer estas propuestas de redacción. Señor ministro. Presidente, por su intermedio, un saludo a todos los integrantes de esta comisión, diputados y diputadas, y también a quienes nos acompañan en esta sesión, invitados para colaborar en su discusión y resolución. Entiendo, presidente, yo no participé lamentablemente en la sesión anterior, pero antes de entrar a los artículos, entiendo que había pendiente el término de una exposición que se estaba haciendo por parte del Ejecutivo. Entiendo que ya habían intervenido el subsecretario y Macarena Cortés, y quedaba una explicación respecto de las reformas que se introducen de forma más específica a la ley 20.084 en manos del profesor Francisco Maldonado. Si le parece, y entiendo que eso fue lo que quedó pendiente, pudiese él terminar esa exposición porque nos permite tener el marco general de lo que se está discutiendo para mejor comprensión de los integrantes de esta comisión. Perfecto, ministro. Yo no tengo ningún problema que el profesor Maldonado termine su exposición y después le damos nuevamente la palabra al ministerio para que se pronuncie respecto a las propuestas y podamos ya entrar en materia. Don Francisco, diga la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todos los miembros de la comisión, invitados, digamos. Voy a retomar precisamente en lo último que nos quedaba por ver en la sesión anterior, luego de la presentación que hizo el subsecretario y Macarena. En mi caso fue el régimen de especialización de actores judiciales y la mecánica de justicia restaurativa que se incorpora. Es, como señalaba el ministro, cuáles son las reformas puntuales que luego vamos a ver con detalle durante la discusión en particular, que se introducen al régimen legal que norma la responsabilidad penal de adolescentes, la ley 20.084. En este sentido, nosotros hemos incluido en la iniciativa 3 grupos de reformas. Las primeras, en el fondo, son reformas que están estrechamente asociadas a necesidades propias de la puesta en marcha del modelo de intervención que presentó Macarena en la sesión anterior. Es decir, hay algunos, a propósito del diseño del modelo de intervención, se advirtieron numerosos ripios, algunos problemas, para poder llevarlo a la práctica, que están presentes a través de ciertas normas de la ley y que por ende se proponen modificar. Un segundo grupo de reformas obedece más bien, y son bastante puntuales, a problemas estructurales que ha levantado la jurisprudencia particularmente y los propios actores del sistema judicial, que constituyen fallas graves de la ley o déficits graves de la ley que aprovechamos de corregir. Y por último, hay algunos ítems que tal vez no son tan estructurales, pero que en un tercer grupo contienen cuestiones que podrían mejorar, que son más bien marginales, pero que se quiere aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Entonces voy brevemente a hacerme cargo de estos 3 grupos de modificaciones, simplemente con una mención de a qué se refieren. La primera modificación, como se puede ver en la presentación, es que se suprime la sanción accesoria consistente en tratamiento
de adicciones por droga, etcétera, etcétera. Y esto básicamente se justifica no porque se vaya a suprimir la intervención en materia de dependencia de alcohol y droga, sino por el contrario, porque lo que se hace a través del modelo de intervención es garantizarlo y asegurarlo para el 100% de los casos en que esto proceda. Es decir, dentro del modelo de intervención, una de las variables que se analiza es precisamente la necesidad de dar cuenta de un consumo problemático que tenga que ver precisamente con el plan de intervención, de modo tal que el solo hecho de que se considere para algunos casos, como es la reglamentación actual, más bien constituye un problema para el modelo que pretende aplicarlo al 100% de las situaciones. En la actualidad incluso se presentan varias dificultades, ya que como esto es técnicamente una pena que se impone estrictamente cuando llega el momento de la condena, bueno, hay casos en los cuales se detecta un consumo bastante problemático, pero al no haber causa asociada al delito no se impone como sanción y ese caso queda más bien relegado en términos de prioridad. Y lo que se quiere hacer es más bien asegurarlo para la amplia mayoría. Entonces, para lograr ese objetivo, lo que se propone es suprimirla como sanción accesoria, ya que dicho tratamiento va a estar incluido en el contenido de todas las penas que supongan plan de intervención. Eso yo diría como primer ítem. En segundo lugar, la propia práctica en estos 10 años ha dado cuenta de que intervenir por muy poco tiempo a veces resulta no solo inútil, sino contradictorio, contraproducente. Es decir, cuando planteamos, por ejemplo, cumplir una pena de 60 días de privación de libertad, sea por quebrantamiento de forma directa, o un régimen de 4 meses de libertad asistida, la verdad es que no se alcanza ni siquiera a hacer una buena evaluación diagnóstica, y menos aún a intervenir, provocando de alguna manera restricciones que carecen de sentido y que deslegitiman un poco los propios objetivos que pretende la sanción. Entonces, de alguna manera, a través del diseño del modelo de intervención se tomó conciencia de que hay que asegurar ciertos mínimos aplicables a cada una de las distintas condenas. Ahora, esto no quiere decir que ese mínimo sea una pena fija, como parece haber leído algunos de los informes que ha tomado conocimiento la comisión. Lo único que se hace es que dentro de la gama de alternativas, bueno, la sanción, en su caso privativa de libertad o de libertad asistida, de imponerse va a tener que imponerse con un cierto mínimo. Y si el tribunal, dentro de la regla de determinación de la pena, considera que eso excede en gravedad a lo aplicable, bueno, podrá recurrir a otra de las sanciones o podrá recurrir a un término distinto de duración de la misma. Es decir, lo único que se modifica es el límite general mínimo de ciertas sanciones en particular. La libertad asistida se plantea un mínimo de 6 meses, hoy día no tiene mínimo, de modo tal que se puede imponer por 1 mes, por 2 meses, según las reglas generales de determinación de pena. En el caso del actual semicerrado, que es la libertad asistida con reclusión parcial, lo mismo. En el caso de la privación de libertad dura del régimen de internación en régimen cerrado, se considera un mínimo de 1 año, estamos hablando de una pena gravísima, de la pena más grave que prevé el sistema, de modo tal que se justifica en su caso que de imponerse no tenga menos de esa duración, y se asegura al mismo tiempo que cuando procedemos a modificar la condena también se respeten estos tiempos mínimos a través de varias reglas previstas en la normativa. El detalle, como digo, lo podemos ver en la discusión en particular cuando lleguemos a la normativa en concreto, pero la lógica en el fondo es esa. Y insisto, en caso alguno esto implica que el tribunal está obligado a imponerla en ese mínimo. Cuenta con el resto del rango de sanción para acceder conforme a las reglas generales de determinación de pena, y cuenta con otras penas en naturaleza para imponer en la mayoría de los marcos penales. Con respecto a la determinación de la pena, se regula en términos más precisos la audiencia propiamente tal. Este es un hito muy relevante, puesto que aquí se va a discutir por sobre la condena, digamos, cuál es el régimen de sanción más adecuado, y eso hoy día suele ser bastante automático, bastante formal. La iniciativa lo que busca es regular esa audiencia en términos más particulares para asegurar una discusión, un debate que sea distinto del debate que lleva al veredicto de absolución o condena. Se regula al mismo tiempo la ritualidad procesal del plan de intervención, que hoy día no existe, garantizando, por ejemplo, la comparecencia del propio condenado. Se regulan condiciones especiales para que las condenas de reparación del daño y trabajo en beneficio de la comunidad vayan bien individualizados a la hora en que deben partir en su régimen de ejecución. Eso hoy día queda en una especie de limbo, donde de alguna manera ya se impusieron como sanción, pero no se conocen muy bien los detalles, sino muchas veces hasta mucho tiempo
después, y se regula un instrumento que es vital para los efectos de tomar una buena decisión, que es el informe técnico. El informe técnico, de alguna manera, es un informe que va a proporcionar todos los antecedentes personales asociados al condenado para efecto de que el tribunal pueda tomar buenas decisiones en materia de medidas cautelares, en materia de sustitutivos procesales y sobre todo en materia de la condena que va a terminar imponiendo. La idea de este informe, en cualquier caso, no es que sea conclusivo, es decir, no anticipa cuál debiera ser a juicio técnico la sanción, sino que solo aporta elementos de juicio al tribunal a efecto de que puedan tomar una decisión lo más informada posible. Hoy día esto, la verdad, es bastante aleatorio. A veces se cuenta con información, a veces no es de la mejor calidad, y el objeto de regularlo es precisamente ofrecer una mejor individualización para efecto de que las medidas cautelares, las medidas de sustitución procesal y las condenas en su caso vayan lo más cercano posible a la necesidad de intervención que presenta el adolescente que es condenado. Por sobre ello, se modifica por completo el sistema de quebrantamiento de sanciones. Hoy día, para resumirlo, el sistema de quebrantamiento aplica como una especie de sanción ad hoc un breve tiempo de la sanción más grave prevista en el sistema. Es decir, si hoy día un condenado está cumpliendo una libertad asistida, se le imponen, no sé, 60 días, 90 días libertad asistida especial. Si está cumpliendo un régimen semicerrado, se le imponen 60 días de régimen cerrado, con lo cual normalmente se interrumpe todo el proceso de intervención que está desarrollando con el adolescente, genera efectos disruptivos en el régimen cerrado donde va a cumplir y sobre todo genera problemas de disrupción cuando ese chiquillo vuelve a cumplir al semicerrado. De alguna manera es un esquema de sanción del quebrantamiento que ha demostrado que no funciona y que produce muchas veces incluso efectos perjudiciales en el proceso de ejecución de la sanción originalmente impuesta. Lo que se hace es más bien prever un sistema escalonado, donde el primer escalón, en caso de quebrantamiento no grave ni reiterado, se refleja en una rigidización del plan de intervención. Si se trata de un quebrantamiento grave y reiterado, se recurre a una rigidización aún mayor del plan de intervención, y en caso que esto no suceda, la sanción al quebrantamiento es una sustitución definitiva del régimen que está cumpliendo el adolescente por uno más gravoso, acorde a reglas que están previstas en la normativa. Con lo cual, de alguna manera, se demuestra en ese caso extremo que la condena no fue bien aplicada, no correspondió a las necesidades reales y se sustituye por una que necesariamente va a poder ofrecer una mayor idoneidad para hacerse cargo del tratamiento posterior de la condena. Por sobre ello, se aseguran las prestaciones vinculadas sobre todo a salud, educación y drogas que prevé el Estado, esto a través de una norma programática que, si bien es programática, es bastante excepcional, puesto que normalmente al Estado le cuesta garantizar estas prestaciones, y esto es precisamente lo que se hace en esta iniciativa. De alguna manera hay un compromiso de que todos los recursos y las brechas van a ser resueltas en régimen durante la vigencia ya de la normativa una vez que esté aprobada. En lo procesal, hoy día el régimen de suspensión condicional del procedimiento, que es una herramienta bastante útil en muchos casos de mediana entidad, como también la sujeción a la vigilancia de la autoridad como medida cautelar, no tiene una reglamentación especial para adolescentes, sino que de alguna manera se cuelga de la normativa de adultos. Bueno, lo que se hace en este caso, en atención a la relevancia que tienen estas dos modalidades de intervención procesal y cautelar, es regularla de manera ad hoc para los efectos de poder ser cumplida acorde a condiciones propias de un adolescente, en términos que permitan sacarle un mejor rendimiento frente a lo que hoy día ofrecen. Ambas operan en términos relativamente deficitarios en la actualidad y cumplen un rol procedimental bastante importante, por ejemplo, para evitar la prisión preventiva, para evitar una recaída durante el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que son dos medidas de intervención procesal que se solidifican a propósito de una regulación ad hoc dentro del régimen de adolescentes. Luego vienen una serie de adecuaciones más bien de carácter menor, que son necesarias como regla para los efectos de poder aplicar el modelo de intervención, como el abono de la condena, que no existe hoy día regulado, algunas adecuaciones, hay que modificar el nombre del servicio en todas las veces que aparece referido, etcétera, etcétera. Los detalles, yo diría, son bastante menores y se pueden ver en la discusión en particular. Esto es lo indispensable, o sea, estas modificaciones son esenciales para efecto de poder aplicar bien y administrar bien el modelo de intervención que ha sido diseñado como base estructural del nuevo servicio. Ahora,
Por sobre ello, hay 4 o 5 problemas que ofrece la normativa vigente que son de necesaria resolución por cuanto generan efectos más bien perversos o efectos negativos en la forma en que se administra el modelo. En primer lugar, las sanciones más bajas, que son la multa y la amonestación, han presentado hoy día en la práctica una nula efectividad y más bien dejan la sensación en términos disuasivos de que son condenas de papel, condenas que no sirven, que de alguna manera significan cero intervención. Entonces se establece una drástica limitación al uso de estas sanciones. En el caso de la multa se suprime lisa y llanamente, y en el caso de la amonestación se limita hasta una segunda oportunidad con un régimen particular de excepciones que se justifique y que podremos revisar en la discusión en particular. Es decir, las sanciones más bajas, las dos se suprime una y la otra queda acotada a un número de casos que permita, en este caso una segunda reiteración, que permita evitar este efecto más bien que a veces se genera de que no existe ninguna intervención real detrás de ella. Por otro lado, la condena de semicerrado, de internamiento en régimen semicerrado en la actualidad, prácticamente todas las evaluaciones son negativas por cuanto se traduce esencialmente en un régimen de reclusión nocturna. El chiquillo durante el día no tiene una real intervención y se limita a alojar en un recinto, lo que la verdad genera efectos perversos en materia de lo que es su inserción social, y no nos hacemos cargo realmente de intervenir en términos de los objetivos precisamente que se pretenden por el sistema, que es la toma de conciencia de la responsabilidad por el hecho y favorecer un proceso de inserción social. De modo tal que lo que se hace acá no es un cambio sustantivo en la ley. El cambio sustantivo viene por el hecho de que esta pena va a quedar sujeta a un modelo de intervención reglado, diseñado, financiado, que es lo que se propone detrás de la iniciativa, pero el reflejo en la ley es que se le va a cambiar la denominación. Va a pasar a ser una sanción de libertad asistida especial con régimen de reclusión parcial, de modo tal de poner el acento en lo que es la intervención real, en lo que es el plan de intervención que tiene que cumplir el condenado. Con respecto a la determinación de la pena, hay 3 materias que hoy día están levemente maltratadas, digamos. Por un lado, los criterios para individualizar la sanción son criterios que de alguna manera repiten el régimen de adulto, y sobre esa base, la verdad, ha costado mucho a la judicatura y a los actores poder ofrecerle un contenido en particular que sea útil para una adecuada selección de tanto la naturaleza como la extensión de la pena específica que hay que imponer. Y lo que hace el proyecto es ofrecer criterios más específicos, criterios que de alguna manera dan cuenta de aquellas variables que hay que considerar para efecto de tomar una buena decisión sobre pena. En segundo lugar, también se regula el concurso de delito, que hoy día, el subsecretario lo ha mencionado ya en 2 oportunidades, no tiene reglas, lo que genera que la jurisprudencia esté muy dividida. En algunos casos, algunos jueces recurren a un criterio de acumulación de pena, acumulación sucesiva, acumulación paralela. Otros jueces unifican, generando problemas de igualdad y generando problemas prácticos para llevar a cabo las distintas sanciones. Lo que hace el proyecto es favorecer un sistema unificado de redacción bajo una regla de exasperación, es decir, se toma la condena más alta y esa condena se puede extender en tiempo o extender incluso a la sanción superior en naturaleza dentro del marco penal previsto, acorde a la cantidad, entidad y naturaleza de los demás ilícitos concurrentes. El régimen que tenemos vigente en concurso homogéneo en adulto, en concurso ideal en adulto, y el que se favorece desde la normativa internacional para tratar los casos de reiteración delictiva de adolescentes. Se aclara también que este mismo régimen es el que rige la reiteración o reincidencia. Hoy día tampoco hay regla particular que se haga cargo de la reiteración o reincidencia en el caso de adolescentes, lo que también ha generado una serie de criterios disímiles en la jurisprudencia, si bien en el último tiempo han tendido a uniformarse. Pero es deseable que exista una reglamentación formal positiva que se haga cargo de tratar estos casos para evitar esta interpretación más bien genérica o disímil dentro de la sentencia. Lo mismo pasa en el punto siguiente con el concurso de delitos cometidos como adolescente y como adulto. Un adolescente puede haber delinquido a los 17 años, luego de delinquir cuando cumple la mayoría de edad a los 18, y recién entrar a proceso con más de 18 años, donde debe ser juzgado por ambos delitos. Y aquí la falta de regla genera múltiples problemas prácticos. Algunos ejemplos ya lo ha mencionado el subsecretario en las sesiones anteriores, pero terminamos con condenas en algunos casos donde el condenado debe cumplir primero la pena como adulto, y una vez que ha terminado de cumplir su pena como adulto debe volver al régimen de adolescente ya con 26, 27 años, donde carece de todo sentido la
la intervención. Bueno, el proyecto también se hace cargo de proponer un par de reglas que se hacen cargo de cómo deberíamos tratar estos casos en particular. El detalle lo dejo para la discusión en particular. Se clarifican los límites máximos que prevé el sistema. Hoy día, por la vía de la acumulación, en algunos casos vemos chiquillos condenados en el papel a muchos años, qué sé yo, a 9, 12 años de libertad asistida, cuando el máximo que prevé la ley, en definitiva, son 3. Y esto sucede precisamente porque en algunos casos las sentencias recurren a este régimen de acumulación. Eso se trata de evitar, puesto que está más o menos demostrado en la literatura que intervenir más de cierto tiempo carece de sentido. O hay quebrantamiento previo, con lo cual el caso vuelve a ser revisado, o se cumplieron los objetivos de la sanción y no tiene mucho sentido una sobreintervención más allá del tiempo necesario. Finalmente, el procedimiento monitorio ha demostrado ser absolutamente ineficaz. Para recordarlo a la Comisión, el procedimiento monitorio en los ilícitos de menor entidad, prácticamente en la falta y en los ilícitos más chiquititos, que hoy día básicamente se refieren a hurtos, falta, consiste en que la Fiscalía remite una especie de carta al imputado, y si esa carta no es reclamada durante un lapso de tiempo, se transforma en una condena. Y el resultado práctico es que los chiquillos, en general, cuando les llega esta carta, no hacen nada, nadie interviene, digamos, simplemente les llega un documento, casi como un parte empadronado, y el problema es que si ese adolescente incurre en un nuevo delito, o en 2, 3 delitos en el futuro, cuando llega recién a sede judicial ya se trata formalmente de un multireincidente, una persona que está condenada varias veces por haber recibido estos oficios sin haberlos contestado. Entonces, de alguna manera, no se logra intervenir a tiempo, y también el caso parece formalmente echado a perder, disculpen la terminología coloquial, por cuanto aparece como un multireincidente cuando nunca se ha intervenido sobre su responsabilidad. Eso es un problema, y de alguna manera el proyecto propone modificarlo, suprimiendo el trámite del procedimiento monitorio. En último lugar, se modifica el procedimiento abreviado. Algunos tribunales entienden que el presupuesto básico del procedimiento abreviado, que consiste en reconocer los hechos, implica una carga muy fuerte sobre el adolescente. Él puede no estar consciente de cuáles son todas las implicancias, y por ende, en algunos casos, rechazan el acceso a este procedimiento, que muchas veces los beneficia, lo que se traduce en la práctica en que su condición procesal queda mucho más empeorada. Otros tribunales entienden que no hay problema en darle curso, y eso genera problemas, a fin de cuentas, de igualdad. Y lo que hace la iniciativa es evitar estas tesis interpretativas regulándolo formalmente. Por sobre ello, el proyecto se hace cargo de las discusiones que hoy día existen en la jurisprudencia respecto de la aplicabilidad de condenas accesorias previstas en el régimen de violencia intrafamiliar y violencia en los estadios. Hago una salvedad menor en relación a este punto, ya que el presidente justo al final de la sesión anterior hizo una consulta a este respecto, puesto que efectivamente el año 2015 se introdujeron algunas reformas en la ley de violencia en los estadios tendientes precisamente a satisfacer esta necesidad. Y el punto es que de alguna manera esas reformas lo han logrado al 100% su objetivo, ya que en una parte, sobre todo en aquella parte en que hacen aplicable el régimen de la ley 20.084 en términos genéricos a las contravenciones administrativas, siguen presentando dudas. Algunos tribunales entienden que en caso de que esas contravenciones administrativas también consideren la comisión de un delito, bueno, ese delito da lugar a la inhabilitación para asistir a espectáculos deportivos abiertos y de fútbol profesional, pero que tiene que ser impuesta por el juez penal. Y al mismo tiempo se entiende que, conforme a la reglamentación formal, deben ser impuestos por el juez de policía local. Y eso sigue generando algunas dudas. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros proponemos es más bien, sin modificar el contenido de la reglamentación prevista en la ley de violencia en los estadios, incorporar formalmente la aplicabilidad particularmente de la sanción de inhabilitación consistente en la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional y deportivos con asistencia de público dentro del régimen de condenas accesorias de la ley 20.084, despejando cualquier tipo de duda o inquietud. Y lo mismo en relación a la ley de violencia intrafamiliar, es decir, no solo colgarse en la reglamentación general, sino incorporarla con una reglamentación ad hoc y específica dentro de la propia estructura del sistema de sanciones de esta norma aplicable a adolescentes. Hay un problema más bien pragmático, los detalles los puedo dar después, pero tenemos algunas dificultades en la asistencia, en la notificación a
a las víctimas cuando se producen audiencias de sustitución o revocación de pena, y eso muchas veces hace que fracasen, la verdad, por un problema más bien administrativo, de que nadie ya sabe cuál es el domicilio de la víctima. La sustitución se produce 5 años después de que ocurrieron los hechos, 5 años después de que se impuso la condena, o muchas veces ni siquiera la víctima desea asistir, y esta exigencia plantea algunas dificultades. Eso se propone solucionar con una regla muy sencilla en la ley, para efecto de poder optimizar al máximo los efectos positivos que están detrás de la sustitución y revocación. Se le da un tratamiento especial a la reincidencia en materia precisamente de sustitución y revocación de sanciones, acotando, haciendo más exigentes los requisitos cuando se trata de reincidencia en delitos de especial gravedad. Se incorpora una agravante específica para los adultos que se prevalen de adolescentes para cometer delitos. Yo sé que esto ha estado discutido en varias mociones, acá se regula en términos también más o menos definitivos. Se procura la especialización a nivel de jurisprudencia de cortes de apelaciones, habilitando a que todas las instancias propias de la ejecución, todas las modificaciones que afectan a la ejecución de las condenas puedan contar con recursos de apelación, en términos que las Cortes puedan ir sentando jurisprudencia en los aspectos interpretativos discutibles. Y finalmente se propone invertir la regla que hoy día existe cuando hay imputados adultos y imputados adolescentes. Hoy día la regla general es que la investigación tiene que desarrollarse en conjunto, lo que para nosotros constituye un riesgo para la especialidad, porque vamos a tener fiscales especializados, digamos, que se tienen que hacer cargo de una parte, y la propia Fiscalía nos solicitó en su minuto que invirtiéramos la regla, es decir, que por principio el caso como adolescente se separa del caso como adulto, a menos que por razones, por necesidad de la investigación, la Fiscalía solicite por resolución fundada que se unifique el procedimiento. Esto yo diría que son, en los 3 grupos, digamos, las reformas que conlleva la ley son varias, cada una tiene su razonabilidad y los detalles los podremos ver en la discusión en particular. Entiendo que las últimas láminas las va a presentar, porque tiene un impacto mayor el subsecretario, así que si me permite, presidente, le dejo la palabra y sin cortar el compartir la pantalla para efecto de que él pueda exponerla. Sí, bueno que podamos seguir viendo la presentación, es bastante útil. Así que le ofrezco la palabra al subsecretario Sebastián Valenzuela. Gracias, presidente. Voy a terminar solamente con 2 láminas para dar una presentación completa en general respecto al proyecto. La presente que explica de forma muy resumida el informe financiero, dado que todo esto tiene un impacto bastante relevante. Y la última que tiene que ver con la implementación. Son solamente estas 2 láminas para concluir. Respecto, presidente, lo que tiene que ver con el financiamiento de esta reforma, tal como se expresa ahí, se traduce en un gasto permanente de 146.000 millones de pesos y un gasto transitorio referente a la implementación de aproximadamente 75.000 millones. ¿Dónde uno puede observar que están los mayores gastos que implica esta reforma? Desde luego en gastos en personal, porque aquí hay un crecimiento importante en el número de personas que van a estar a cargo directamente del trabajo, y acá cuando hablo de esto me refiero principalmente a la incorporación de personal en las direcciones regionales, por el fortalecimiento que tiene que ver de la gestión de la oferta que está disponible en la región, y principalmente el fortalecimiento de los centros de administración directa, es decir, los centros donde se van a estar ejecutando las sanciones que implican mayor intervención y mayor complejidad. Y acá me refiero a los centros de régimen semicerrado y de régimen cerrado y el cumplimiento de la medida de internación provisoria. Hoy en día, dependiendo de la metodología que se ocupe, es posible comparar cuánta gente hoy se dedica en el Servicio Nacional de Menores a justicia juvenil, porque obviamente, sin perjuicio de que hay áreas específicas, hay un departamento de justicia juvenil, y hay centros de justicia juvenil, hay áreas de soporte, por llamarlo de alguna manera, que son comunes en el servicio. Todo lo que tiene que ver con soporte administrativo, soporte informático, soporte de presupuesto y de personal en general, forman un uno solo tanto para justicia juvenil y para el área de protección. Sin embargo, si uno hiciera un ejercicio de tratar de hacer una distinción, uno podría establecer que alrededor de 2.800 funcionarios hoy día en el Servicio Nacional de Menores están abocados a justicia juvenil,
en tanto que el proyecto contempla aproximadamente 3.300 funcionarios, o sea, hay un incremento de más de 500 personas para el área de justicia juvenil, y esto mayoritariamente con la incorporación de casi 400 personas a los centros de administración directa. Ahí es donde hay puesto énfasis en lo que tiene que ver con el trato directo, con la intervención directamente con los jóvenes. Y quizás la segunda parte en importancia, donde viene un incremento presupuestario, dice justamente en la oferta de esta intervención, que es lo que aparece ahí en el segundo literal, principalmente vinculado a la operación, la evaluación y el monitoreo del programa. Otros gastos accesorios se refieren, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con concursos de alta dirección pública. Acá todo el servicio en sus funciones directivas se somete al régimen de alta dirección pública, y recordemos que cuando explicamos la institucionalidad, no solamente la orgánica de este servicio, sino que la institucionalidad asociada, se establecía un consejo de estándares y acreditación, y los consejeros que participan en este consejo reciben una dieta por las sesiones en las que participan. Desde luego hay costos vinculados a la habilitación de nuevas dependencias inmobiliarias. Esto no es simplemente un reemplazo del Sename que ocupa las instalaciones actuales, sino que es un nuevo servicio con nuevas instalaciones, también desde el punto de vista administrativo. Un punto no menor, presidente, tiene lugar con el desarrollo de programas informáticos. Parte de lo que se establece a nivel de ejecución, y probablemente lo vamos a ver en detalle cuando discutamos las mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que explicaba el profesor Maldonado, es la existencia de un expediente único de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que hay información, bajo estrictos estándares obviamente de confidencialidad, que se refieren a la intervención que puede recibir un joven, y que esa información queda disponibilizada para el evento de que se trate una reincidencia, y por lo tanto el servicio ya cuenta con información, por ejemplo, de las evaluaciones diagnósticas que se hayan hecho de ese joven, y no partir de cero, porque justamente acá hay un modelo de intervención continuo, independientemente de reingresos que se puedan producir y que son no una situación anómala, tratándose de trayectorias delictuales en la etapa de adolescencia. Y por lo tanto acá hay un fuerte componente tecnológico para el manejo de esta información. Y finalmente hay un gasto asociado con el aumento de dotación de fiscales especializados. El proyecto incorpora 24 fiscales de dedicación exclusiva en esta materia. Esto fue arduamente también trabajado con el Ministerio Público en el primer trámite del proyecto. Recordemos que el proyecto establece, como explicaba también el profesor Maldonado en la sesión anterior, a propósito de la especialización, salas especializadas en justicia penal adolescente con dedicación exclusiva. Y eso requiere jueces, fiscales y defensores que puedan estar abocados. Y en el caso del Ministerio Público era donde más se establecía un déficit para poder dar cobertura en estas audiencias, por lo tanto el proyecto incorpora entonces 24 fiscales para abocarse a esta materia. Finalmente, presidente, y con esta lámina termino, vinculado a la implementación, el proyecto establece en sus artículos transitorios, que va a ser algo que naturalmente vamos a discutir ya al final de la tramitación, lo que tiene que ver con la implementación, y es una implementación que es bastante compleja, si uno incluso la comparara con el nuevo servicio de protección, que es a propósito de lo que hoy día se está discutiendo en comisión mixta. La complejidad viene dada, obviamente, por un lado, por la inyección presupuestaria, a través de los distintos ítems que yo explicaba en la lámina anterior, por la gran cantidad de incorporación de nuevo personal, y esto se traduce en concursos públicos, obviamente, que requieren ciertos tiempos para la evaluación de los antecedentes y la realización de exámenes de distinta naturaleza. Esto, desde luego, como además implica un cambio cultural de lo que tiene que ser la intervención con los jóvenes, viene también vinculado a, y también forma parte del financiamiento, la realización de capacitaciones interinstitucionales. No solamente capacitar al personal que va a trabajar al interior de este servicio, sino que también, y recopilando la muy buena experiencia que fue la implementación de la reforma procesal penal en nuestro país, la necesidad de hacer capacitaciones conjuntas con la participación de defensores penales públicos especializados, fiscales del Ministerio Público especializados y, por cierto, jueces, tanto a nivel de garantía como de tribunales orales, y esto también requiere, para poder ser implementado a lo largo del país, un periodo de tiempo que viene extendido en 4 años, y lo mismo la implementación de las distintas salas.
Así se contempla en esta implementación gradual durante el primer año, una vez aprobada la ley, la instalación de lo que se conoce como el director implementador, la ejecución en materia presupuestaria de todas las inversiones necesarias para poder instalar tanto la Dirección Nacional del nuevo servicio como las regiones donde ya va a estar operando en el segundo año, que corresponden a las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, desde la zona norte, donde va a estar operando durante el segundo año, y de manera escalada, entonces se realiza la inversión para el tercer año, donde entra en operación la zona sur, con las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, y en ese mismo año se realiza la inversión y la capacitación para entrar en operación finalmente lo que tiene que ser a nivel nacional, completando entonces las regiones de la zona centro, particularmente la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. En paralelo, entonces, en lo que es justicia juvenil únicamente, va a seguir operando bajo el sistema antiguo, el CENAME, con toda la coordinación debida, obviamente, entre estas instituciones, y por eso que es tan importante, presidente, poder concluir la tramitación de este proyecto de ley, porque este es un proceso largo que está contemplado. Acá hay un equipo implementador alojado en este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encuentra proyectando ya todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la construcción de los sistemas informáticos y el diseño y contenido de los mismos, las preparaciones de las capacitaciones interinstitucionales, la ubicación de bienes inmuebles para la instalación del servicio, en fin, pero obviamente una vez publicada la ley se puede iniciar lo que son los procesos administrativos para complementar esto, presidente. Con esto, presidente, terminamos una presentación que ha sido bastante extensa, pero tal como lo habíamos conversado hace 2 sesiones atrás, creo que era importante para poder ilustrar a la comisión la complejidad del proyecto. Quiero reiterar, este es un proyecto que se viene trabajando hace varios años aquí en los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien sabe usted, presidente, y la comisión por su intermedio, que la separación del CENAME es un anhelo que se viene discutiendo hace décadas en el país, pero este es un proyecto en particular que en los últimos años se ha estado trabajando con una solución de continuidad aquí en el Ministerio de Justicia, y que por lo tanto hay un arduo trabajo reflejado aquí en esta presentación, y que esperamos obviamente a lo largo de la tramitación y la discusión en particular poder ir comentando más bien en detalle algunos aspectos, sin perjuicio de recibir todas las consultas y observaciones, presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Sebastián Valenzuela, el subsecretario. Yo creo que era importante tener esta visión general antes de continuar con la revisión en particular del proyecto. Quiero ofrecer la palabra en primer lugar a los diputados y diputadas de la comisión, si tienen alguna consulta, alguna inquietud en relación a los puntos planteados por el Ejecutivo y los temas que ello involucra. No sé si hay alguna consulta. De lo contrario, podemos pasar a ver la propuesta del Ejecutivo respecto del objeto que había quedado pendiente. Podemos ver el comparado. Habían distintas indicaciones también de los parlamentarios. Yo no sé, Francisca, si podremos poner el comparado en la pantalla para que todos lo veamos, o cada uno va al texto que envió la Secretaría, que los tenemos en los correos y también en los WhatsApp. Lo que pasa es que siempre es bueno ponerlo, porque como la sesión se transmite, para que la gente que está siguiendo la transmisión pueda verlo también. En eso estoy, presidente. Voy a abrir ahora el comparador. ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir, pero tengo que abrirlo primero. Sí. Ahí está. Y, a ver. Y aquí vamos a... ¿Lo ven? Todos los... Agregué las acciones parlamentarias, la propuesta del Ejecutivo, que está Perfecto. en la columna, y con las letritas rojas con los cambios para que se explique por el Ministerio. Muy bien. No sé, si les parece, le damos la palabra en primer lugar al Ejecutivo para que dé una explicación de sus propuestas, y vamos comparándola con las indicaciones que hemos presentado el diputado Zafirio,
Yo también presenté algunas indicaciones y bueno, veamos si hay otras propuestas también. No sé si le damos la palabra a Sebastián nuevamente, Valenzuela, subsecretario, o al ministro. No, Sebastián, está bien, gracias. Gracias, subsecretario. Presidente. Bueno, tal como aparece ahí en el comparado, una de las dudas y consultas que se habían debatido hace un par de sesiones atrás, que era a propósito del objeto, precisamente en el inciso primero del artículo segundo, decía relación con establecerse el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva. Y una de las cosas que llamaba la atención es que esta modificación podía ser a favor o en contra justamente de los fines que perseguía el servicio. Y la verdad es que nosotros también en las indicaciones que hemos propuesto, considerando el análisis que se hizo en dicha oportunidad y recogiendo también cuáles eran las preocupaciones de la comisión, proponemos que la sustitución pueda ir en orden a reemplazar la expresión modificación por la expresión abandono de la conducta delictiva. Creemos que esto sí puede ser omnicomprensivo de todas las finalidades que puedan estar detrás, desde luego manteniendo la acción inicial de una contribución, porque esto no depende de una sola intervención. Esto siempre es trabajo en red, incorporación de la familia, en fin, por eso parte con la contribución, que es lo que se mantiene en la redacción. Y sin embargo, más que de modificación, el abandono obviamente tiene que ser una finalidad, independientemente de que esto, y lo explicábamos en las sesiones anteriores, no es una cuestión binaria ni radical de si una persona simplemente delinque o no delinque en el futuro. En general, desde los estudios criminológicos, lo que se observa es una medición de la reincidencia cuantitativa y cualitativa. Las tasas de reincidencia también pueden reflejar bajas desde el punto de vista cualitativo, dependiendo si, por ejemplo, la trayectoria delictual de un adolescente podía estar vinculada a una criminalidad más compleja y después fruto de una intervención mutuada, por decirlo de alguna manera, a otro tipo de criminalidad, y por lo tanto no es simplemente en un asunto binario. Con todo tiene que ser la finalidad y por lo tanto en esta primera redacción lo que proponemos, presidente, era sustituir entonces la expresión mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva por mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva. Eso es, presidente, como la primera propuesta. Ya, eso respecto al inciso primero, voy a ofrecer la palabra al diputado Zafirio, porque él tenía una propuesta que hablaba de abandono de toda conducta delictiva. Ahí hay un pequeño matiz en la redacción. Diputado Zafirio. Sí, gracias, presidente. Solo para hacer presente que cuando se hace referencia a toda conducta delictiva, en el fondo la intervención está orientada a, probablemente la expresión no sea la más adecuada, pero modificar el disco duro del infractor. Y se refiere efectivamente a toda conducta delictiva, no solo a aquella respecto de la cual se está produciendo la intervención, como primera cosa. Y ahí, en todo caso, es absolutamente compatible una indicación con la que propone el Ejecutivo. Pero, sin embargo, hay un problema de redacción, porque dice que programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva y a la integración social de los jóvenes sujetos de su atención y a la implementación. Entonces hay una I que hay que reemplazar por una coma, hay una como coma, la tercera opción. En la segunda frase que vaya una coma y después al Una final coma. ahí, ¿no? Ya. Sí, gracias, presidente. Gracias. Francisca, ¿usted tomó nota de eso? Sí, Un y lo tema anoté acá en el comparado. de redacción. Perfecto. Vamos al inciso segundo entonces, porque ahí tenemos una diferencia. Tanto yo como el diputado Zafirio habíamos propuesto que se expresara la palabra garantizar. En la misma discusión que tuvimos con el Ejecutivo y que estamos teniendo en la Comisión Mixta respecto al Servicio de Protección Especializada de la Niñez. Ahí el ministro Sichel ya nos entregó la expresión garantizar, así que espero que con la misma generosidad actúe el ministro de Justicia y nos
permita hablar de garantías. Entiendo que es un tema que había señalado también la Defensoría de la Niñez y la UNICEF. Subsecretario, le doy la palabra para que explique su propuesta. Sí. Presidente, en este caso nosotros no teníamos propuesta respecto al inciso segundo. Las indicaciones que el Ejecutivo había propuesto eran respecto al inciso primero, que recién se vio, y otra también a propósito de la discusión al inciso tercero. Ya, entonces le hago la pregunta. ¿Usted aceptaría que pudiéramos hablar de garantizar en vez de resguardar o tiene un problema con eso? Presidente, bueno, respecto a esta materia, algo alcanzamos a discutir en su minuto hace 2 sesiones atrás, cuando vimos esto. En su minuto habíamos mencionado, obviamente, cuál era la situación respecto de este servicio en particular, que podía realmente interactuar directamente con los niños y adolescentes, particularmente en este caso, obviamente, adolescentes y jóvenes, por lo que vamos a conversar después, tanto de manera directa como de manera indirecta. Y de manera indirecta mencionábamos casos como, por ejemplo, obviamente, a raíz de la intervención de terceros, en una modalidad distinta, por cierto, como hoy se establece la ley de subvenciones, y también respecto a otras instituciones que pueden estar vinculadas directamente, como por ejemplo, en situaciones muy excepcionales, por cierto, el caso de Gendarmería, cuando está a cargo de la custodia desde el perímetro en los centros que se cumplen medidas y sanciones privativas de libertad, y solo de manera muy excepcional donde se puede producir el ingreso de Gendarmería, y que por ende el garantizar podía ser una sobredemanda hacia el objeto del servicio si es que no tenía obviamente una acción directa respecto de estos jóvenes. Ahora, precisamente esto también lo hacíamos en comparación con respecto de las otras legislaciones que estaban en trámite y discusión en el Congreso. Una de ellas, por cierto, presidente, es la que menciona usted respecto del propio servicio de protección, precisamente porque en un inicio el proyecto que había sido despachado en segundo trámite, en el caso del nuevo servicio, establecía el deber de velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente dentro de las funciones también se establecía el velar por el respeto de estos derechos. Y algo similar sucedía respecto de la ley de garantía. Entiendo, presidente, que esto ha sido también discutido en la comisión mixta a propósito del servicio de protección, y por lo tanto ahí lo importante sería mantener un cierto equilibrio, obviamente, a fin de que ambas legislaciones pudiesen ser coherentes entre la materia, pero con las prevenciones que yo he explicado sobre cuál es el ámbito de acción realmente que puede competir directamente al servicio en esta materia. Por eso yo le decía, porque efectivamente ya hemos conversado con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y con el Ministerio de Desarrollo Social, y ellos han accedido a que en la discusión del objeto, que también está en el artículo 2 de dicho proyecto de ley, que lo vamos a terminar de votar hoy día a partir de las 5 de la tarde, se hable de garantizar aquello que le corresponde, en este caso, al servicio, y creo que se puede buscar una redacción concordante, pero por eso le digo que ya ahí estamos concordando con el Ejecutivo en hablar de garantizar. Diputado Zafirio. Perdone, soy yo, Ahí está. Gracias, no vaya a ser cosa que el audio quede conectado. La verdad es que aquí estamos hablando de una situación bien particular, en que tenemos un órgano del Estado que está a cargo de todos los procesos vinculados con jóvenes infractores de ley. Entonces, el concepto de garantía recobra mucho, obtiene mucho mayor valor. Porque la regla general es que el Estado está corriendo el... Perdón. No, ahí sí. A propósito. Una de las funciones propias del Estado es garantizar los derechos humanos de los jóvenes. Aquí la declaración es absolutamente genérica. El inciso segundo es súper genérico. En cumplimiento de ese objetivo, el servicio deberá resguardar el respeto de los derechos humanos de los jóvenes.
nosotros decimos que el servicio deberá garantizar el respeto de los derechos humanos de los jóvenes. Ahora, se aplica sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, la razonable premisa de que a lo imposible nadie está obligado. Y el garantizar no obsta a que en un momento determinado, frente a un requerimiento ante un tribunal de justicia en contra del Estado por incumplimiento del deber de garantía, un tribunal pueda declarar que el Estado no estaba en condiciones de garantizar, argumentando razones, digamos, fácticas respecto de un caso en particular. No se resuelven situaciones genéricas. Entonces, yo me alegro de lo que señalaba el presidente de la Comisión, en el sentido de que en el servicio de protección de los más chiquitos se logra establecer el concepto de garantía, y yo creo que todavía podemos recuperar en el proyecto de garantía de derechos también el mismo concepto. Yo quiero pedir que se vote, si es necesario, presidente, el concepto de garantizar. Muy bien, sí, porque estamos hablando además de derechos humanos, si no es el Estado el que garantiza los derechos humanos, ¿quién? Que es lo mismo que discutimos a propósito del Servicio de Protección Especializada. Veo al ministro muy ansioso levantándome la mano, así que, señor ministro, le ofrezco la palabra. Ahí. Ministro, por favor, tiene la palabra. Don Larraín. ¿Lo tienen ellos bloqueado? Ahí sí, ministro, lo escuchamos. Yo creo que usted levanta un tema que me parece clave, que haya uniformidad entre ambos cuerpos legales, porque obviamente el objeto del servicio de protección y el objeto del servicio de reinserción social no pueden ser contradictorios. Si efectivamente se llega a un acuerdo en la comisión mixta, que está más avanzada, que va a reunir la voluntad de tanto de la Cámara como del Senado y del Ejecutivo, yo sugiero que utilicemos finalmente la misma norma que se apruebe allá en esta disposición. Si finalmente aprueban garantizar, incluyamos garantizar. Si aprueban una distinta, incluyamos una distinta, porque lo que no podemos es tener dos redacciones diferentes. Si te parece, eso puede ayudar a avanzar, sujeto a lo que acuerden en la comisión mixta, lo incorporamos aquí en los mismos términos. Gracias, ministro. Me parece una buena propuesta. Me había pedido la palabra la diputada Giles y después tengo al diputado Alessandri. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. A mí no me parece una buena propuesta la que acaba de hacer el ministro de Justicia, porque aquí no se trata de hacer un composé entre leyes, sino que se trata de ver cuáles son los principios que prevalecen. Y yo entiendo que el principio que debiera prevalecer es el del mejor interés del niño, niña o adolescente. Y en ese sentido, cuando nos referimos a garantizar derechos humanos, yo quisiera preguntarle al ministro en relación al sujeto de esas garantías y a qué se debe que en esta legislación, en este proyecto de ley, que yo lo considero bastante defectuoso a partir del título en que se habla de servicio juvenil. Entonces, el sujeto de esta protección, de estas garantías, sería jóvenes. Y me gustaría saber a qué se refiere exactamente ese concepto, porque quienes hemos trabajado en el mundo de la infancia dañada, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Este es un proyecto que supuestamente incumbe a adolescentes, niños y niñas mayores de 14 años. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Cuál es este sujeto y cuál es la legislación, la jurisprudencia, la legislación internacional que justifica el hablar de un concepto que a mi juicio no existe, que es el de jóvenes, juvenil? ¿Qué sería eso? ¿Por qué no usamos niños, niñas y adolescentes como me parece que correspondería? Gracias. Giles, sí, efectivamente es un tema que hemos planteado y que vamos a discutir a propósito del artículo 3º.
que es relativo a los sujetos, que ahí hay distintas propuestas también, porque fue uno de los aspectos más controvertidos el que usted señala. Diputado Jorge Alessandri. Primero, dar la bienvenida a la diputada Pamela Giles, a pesar de que ya lleva un par de sesiones, no me ha tocado estar físicamente en esa sala, por tanto, le doy la bienvenida a la comisión de manera telemática. Respecto a lo que usted planteaba, presidente, yo estoy en la misma comisión mixta, escuché al mismo ministro Sichel y no me quedé con la misma impresión, no me quedé con la impresión de que el ministro Sichel entregaba o aceptaba poner garantizar. Creo que lo importante acá, más que la palabra, que puede dejar tranquilo a una u otra ideología, a uno u otro sector político, lo importante es cómo atendemos mejor a los jóvenes, cómo reinsertamos mejor a los jóvenes. ¿Va a ser mejor el servicio porque dice garantizar? ¿Va a ser el mejor el servicio porque dice velará? ¿O va a ser el mejor el servicio porque dice deberá resguardar? Yo soy de los que cree que la ley es la que garantiza, pero en este tipo de servicios lo único que se logra con poner garantizará es una gran cantidad de acciones en los tribunales que distraen y hacen que el servicio tenga que desatender su función principal. Es muy importante no poner palabras vacías, sino nos quedaríamos con las partes de nuestra Constitución que nos prometen aire libre, libre de contaminación y tantas otras cosas. Yo creo que aquí lo importante es que quede mejor para el servicio. No he visto lo mismo que ha visto usted, presidente, en la comisión mixta. Tampoco me parece que esperemos a la comisión mixta para poner exactamente lo que ellos ponen, porque si ponen algo malo, aquí habría que corregirlo. Lo importante es que este servicio quede bien, la ley quede con la fuerza suficiente, con el presupuesto suficiente y con la estructura suficiente para reinsertar a los jóvenes a la sociedad, que es su función principal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Vamos a develar el misterio a partir de las 5 de la tarde, pero lo que hemos conversado con el Ejecutivo es que han accedido a utilizar la expresión garantizará en el objeto. Diputado Zafirio. No se escucha, diputado Zafirio. No se escucha, diputado Zafirio. Esta vez no se escucha. Fue deliberado. Si uno se va al inciso primero y revisa el objeto del servicio y vota favorablemente una norma que dice que el servicio es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas en la Ley 20.084 mediante el desarrollo de programas, etcétera, etcétera, pero estamos agregando que contribuyan al abandono de la conducta delictiva. Lo que estamos diciendo a renglón seguido es que ese objeto solo puede ser ejecutado por el Estado a través del servicio en un contexto de respeto y de garantía a los derechos humanos que están contenidos además en las normas que se citan en el inciso, en los tratados internacionales que se citan en el inciso segundo. Entonces, yo creo, y permítame, presidente, 30 segundos más. Yo creo que si el Estado hubiera tenido el carácter de garante de los derechos humanos, muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy día al interior del Sename no habrían ocurrido. Porque el propio Estado se habría proveído de recursos necesarios para mejorar los mecanismos de fiscalización y control, para saber qué es lo que estaba ocurriendo al interior de los centros del Sename. Porque no habría querido, en su minuto, exponerse a demandas que podrían afectar el patrimonio fiscal. O habría tenido que desviar la atención del Consejo de Defensa del Estado o de cualquier otro organismo para poder impedir que esas acciones judiciales se materializaran o que fuera gananciosa los demandantes. Entonces yo creo que la palabra garantizar no es solo una garantía
para los adolescentes, para los jóvenes, ya discutiremos el concepto, comparto ahí lo que plantea la diputada Giles, ya veremos en su minuto el concepto que utilizamos, pero también es una garantía para el Estado en el sentido de que va a haber necesariamente mayor control respecto de la acción de un servicio de esta naturaleza. Esta es una tarea absolutamente compleja y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Probablemente una de las tantas más difíciles que tiene que cumplir el Estado. Y respecto a lo cual tenemos una historia tan tremenda. Yo insisto, presidente, como el presidente ni el diputado Alessandri nos pueden garantizar que se va a incorporar el concepto de garantía hoy día, yo diría que pudiéramos, por lo menos por mi parte, pedir que se vote el concepto de garantizar. Muy bien. Yo no tengo problemas. ¿Alguien más está pidiendo la palabra? Yo no sé por qué no los puedo ver a todos acá. No tengo la pantalla completa, sino que me aparecen por partes. ¿Está el diputado Soto pidiendo la palabra? Diputado Soto y una de las invitadas también está pidiendo la palabra. ¿Me la puede individualizar, por favor? Es doña... Perdone, no tengo acá. Si saco la pantalla, la saco todo. ¿Nos pueden... Está igual que yo. Traten de inscribirse. A ver, donde María dice... María Montenegro está pidiendo la palabra y el diputado Leonardo Soto también. Ya, perfecto. Entonces, en primer lugar, el diputado Leonardo Soto. Perfecto. Ya la tiene. Sí, ahí estamos, parece. Sí. Hola, sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todo el equipo ministerial, a los integrantes de la comisión. Mire, yo he seguido atentamente este debate de hoy y también de la última sesión. Y quisiera aportar una visión con alguna alternativa para poder revisar cómo tratamos este tema que es muy, muy delicado, particularmente si uno revisa el historial de los niños jóvenes vulnerables en nuestro país. Yo quisiera aportar, presidente, proponiendo una redacción que sea coherente y que sea simétrica con la que establece el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. El artículo 5 de la Constitución establece la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y establece que es una base de nuestra institucionalidad. Y mezclando el inciso segundo de ese artículo 5 con la propuesta que hay en el artículo segundo del objeto de este servicio, yo propondría, si les parece, una redacción en este sentido. Inciso segundo del artículo segundo de este servicio. En cumplimiento de este objeto, es deber de este servicio respetar y promover los derechos humanos, ahí lo están moviendo, los derechos humanos de los jóvenes garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. La frase clave, Presidenta, ahí sería que en cumplimiento de este objeto es deber del servicio respetar y promover los derechos humanos de los jóvenes garantizados por la Constitución, la Convención y los tratados vigentes. Eso es una redacción que es alternativa, que tiene relación con el artículo 5 y que puede estar en un punto intermedio siguiendo las directrices del presidente de esta comisión que siempre transita por esos lugares. Gracias, diputado Soto. Yo siempre me voy por la columna del medio, pero en este caso me parece un poco débil su propuesta. Incluso creo que el resguardar del Ejecutivo es más intenso del punto de vista de garantizar los derechos humanos. Las personas, los sujetos tienen que respetar los derechos humanos, pero el Estado tiene que garantizarlo en un servicio de esta naturaleza. Yo sé que usted se fue por
por la redacción del artículo 5 de la Constitución, pero precisamente son, y lo revisamos, perdón que sea redundante, a propósito de la discusión, porque la hemos tenido con el Ejecutivo respecto del proyecto que quiere el Servicio de Protección Especializada, la Convención de Derechos del Niño habla de garantizar, y distintos fallos bueno, el diputado Ilavaca ha estado en esa discusión también, y lo revisamos también con el profesor Enrique Aldunate en distintos fallos de tribunales internacionales en materia de infancia, organismos internacionales, se alude a la expresión garantizar, por eso no era una expresión aleatoria. Le voy a ofrecer la palabra a María Montenegro. Muchas gracias, señor presidente. Solo, bueno, por la Defensoría de la Niñez, solo acotar un par de cosas en el trabajo que estamos haciendo también con el profesor Maldonado y en realidad la subsecretaría, que esta Defensoría está de acuerdo también y apoya la expresión abandono que se le ha dado al objeto del artículo 2, pero además creemos que no se puede, en el fondo, dejar de ver que este servicio también tiene como fin la prevención de otros delitos. En el fondo, si bien el profesor Maldonado lo dijo en la sesión, no la anterior, sino la anterior a esa, que abarcaba todo ello, creemos que también podría quedar en el objeto, en el fondo, que haya una prevención de vínculos con acciones delictivas, además del abandono. En cuanto a la discusión que se dio recién por el tema de garantizar, creemos que no hay que perder de vista que la Convención de los Derechos del Niño habla sobre respetar, promover, proteger y garantizar, y restituir y reparar. Por lo tanto, creemos que esa es la norma básica, ya que la Convención de los Derechos del Niño da un piso básico para poder, en el fondo, resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la garantía es una de ellas, además de lo que usted decía, presidente, recién, de que hay varios, en el fondo, fallos y artículos internacionales que así lo señalan. Y solo para acotar un tema de lo que señaló la diputada Giles, sé que eso es el artículo 3, pero es algo que también hemos visto con la subsecretaría, solo para acotarlo lo podemos explicar después, que la Defensoría de la Niñez pidió que se visibilizara a adolescentes, pero no hay que perder de vista que la observación general que trata este tema señala que hay que hacerse cargo también de los jóvenes que han delinquido cuando eran adolescentes. Por lo tanto, conociendo ya los números que maneja la subsecretaría, queríamos dejar ese punto un poco ya más acotado. Muchas gracias a María Montenegro. A ver, usted volvió al inciso primero, a mi juicio, pero valió la pena volver. Usted ratifica lo del abandono, pero además hizo una propuesta interesante respecto a los delitos futuros. ¿Podría repetirla para que Francisca tome nota? En el inciso primero, ¿habló algo así de prevenir futuros delitos? Sí, ¿Me parece? Sí, no, lo que digo que es abandono y también, que lo anoté, perdón, presidente, por acá, pero no me entiendo la letra, denme un segundo. Acá está. Búsquela, Sí, no, me pareció muy interesante el concepto, si lo puede lo repetir, descifré, presidente, perdón. Que es también la prevención del vínculo con acciones delictivas. ¿Ya? Eso para dejarlo en la redacción que ustedes señalen, digamos. Podríamos trabajar varias de ellas, pero básicamente dejar esa prevención aparte del abandono. Ya, perfecto. Vamos a tomar nota. Es algo bastante corto, la verdad. Sí, es que me pareció muy interesante el concepto. Puede ser complementario a lo que teníamos. Ya, y en el inciso segundo, entonces, usted es partidaria de utilizar la expresión garantizar. Exacto. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a analizar el inciso tercero ahora. Presidente, perdone, dejo de compartir pantalla para que usted tenga la visión completa de todos, o porque entiendo que el señor Boric está levantando la manito. No, prefiero que sigamos con la pantalla completa y usted me va indicando quiénes que yo no vea están levantando la mano. Creo que el diputado Ilavaca también había pedido la palabra. No, el señor Boric está pidiendo la palabra. Diputado Gabriel Boric tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto a este tema,
Me parece que esta no es una discusión nueva ni siquiera en este proyecto de ley. La objeción de incluir la palabra garantizar ha estado presente no solamente por parte de este gobierno, sino también por el gobierno anterior en diferentes proyectos de ley, porque hay un temor de que si se incluye la palabra garantizar, recuerdo que lo discutimos a propósito, si mal no recuerdo, de la reforma laboral en el gobierno anterior, y en este se discutió latamente en protección y están en la mixta con eso, porque quienes están temporalmente en el gobierno creen que por el hecho de incluir, creen con razón, yo creo, que por el hecho de incluir la palabra garantizar, esto daría pie a eventuales acciones judiciales ante la vulneración de esta garantía, y que eso traería costos para el Estado. Y de hecho muchas veces se nos objetó en otros proyectos incluir la palabra garantizar porque porque sería improcedente que los parlamentarios incluyamos esta palabra porque es inadmisible, porque estaríamos generando costo para el Estado. Entonces, yo me alegro que ahora se haya, al parecer transversalmente, se haya renunciado a esa tesis, a la idea de la inadmisibilidad de la inclusión de la palabra garantizar. Yo creo que es necesario incluirla. Y esto no es un capricho, sino que tiene que ver con que hasta el momento, en materia de infancia vulnerada en sus derechos y infancia o adolescencia, que es infractora de ley, que generalmente provienen de situaciones de vulneración, el Estado, más allá de este gobierno o el anterior, el Estado en general lo ha hecho demasiado mal. Entonces, tenemos que tener un cambio de concepción mucho más profundo. Ya lo hemos discutido latamente en torno a los proyectos vinculados a la infancia y la adolescencia. Si no tenemos ese cambio profundo y si no hay disponibilidad para ello, la verdad es que los cambios van a terminar siendo de muy buenas intenciones, con buena voluntad, pero al final de la orden del día relativamente cosméticos. Y por lo tanto creo que es relevante la inclusión de esta palabra independiente de lo que salga de la comisión mixta, porque en la comisión mixta finalmente hay negociaciones, ojalá que, como usted dice, el gobierno se abrió, me alegro, y ojalá se compruebe esto ahora más tarde. Pero incluso aunque no se añadiera, yo creo que nosotros tenemos el deber de insistir en este punto, así que concuerdo con la necesidad de que, si no es acuerdo unánime, que se vote la inclusión de la palabra garantizar. Y por último, respecto a la redacción, entiendo que ya no alcanzamos a votar hoy día, pero cuando dice mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva, me parece que se queda un poco corto, porque no es solamente... Eso se ve solamente desde el punto de vista de la acción negativa del Estado. O sea, más bien es una acción positiva para terminar con la conducta negativa del adolescente. Pero hay que también reforzar los aspectos positivos, tal como se había estado discutiendo anteriormente. Entonces, creo que hay que ampliarlo un poco más y vamos a hacer una propuesta para la próxima sesión de este artículo en particular. Gracias, diputado Gabriel Boric. Efectivamente, hemos llegado ya al término de la hora prevista para esta sesión. Yo creo que el debate ha sido muy interesante. Entonces vamos a recoger las propuestas que se van a haber formulado. Ya vamos a tener despachado el trámite del Servicio de Protección de la Niñez. Vamos a ver de qué manera se incorpora la expresión garantizar, de manera que sea coherente en ambos servicios, así lo esperamos. Vamos a ser muy persistentes en ese propósito y traemos una propuesta lo más consensuada posible, tanto respecto de este artículo segundo como también del artículo tercero en relación a los sujetos. Ahí algunos también tenemos una propuesta. Por haberse cumplido el objeto de la sesión... Sí, Francisca. Está la señora Ludmila Palazzo pidiendo la palabra de UNICEF. Encantado, le damos la palabra. Por 2 minutos, por favor, Ludmila, bienvenida, gracias por acompañarnos, le ofrezco la palabra. No, es solo una aclaración que... Muchas gracias por darme la palabra al final de la sesión. Mira, aquí lo que dice es que el servicio deberá
garantizar el respeto por los derechos, ¿no? Y no garantizar los derechos, lo que es correcto, porque hay un conjunto de actores que son responsables por la garantía de los derechos en su complejidad, ¿no? Holísticamente, como educación, salud, todo el intersector, pero el servicio en sí tiene algunos derechos que le corresponde al propio servicio garantizar. Pero aquí lo que está diciendo es garantizar el respeto a los derechos. Esto significa coordinar con el intersector para que tengan educación, salud y otras cosas. Entonces, hay un montón de actores que son responsables por esa garantía en conjunto con el servicio. El servicio en sí no puede ser responsable por la garantía de derechos que no le compete al servicio proveer, ¿no? Entonces, sí es una discusión que necesitamos ampliar un poco. ¿Qué garantías son específicas del servicio y qué garantías son de responsabilidad de otros actores? Y ahí sí mencionar en el objeto más general del convenio el tema de prevención y también todo lo que dijo María Luisa, que la convención dice desde promover, respetar, garantizar, restituir y reparar, ¿no? Todo lo que es el aparato que también puede ser objeto del servicio en conjunto con los otros actores que deben brindar esta garantía. Ahora, sobre el sujeto de la ley, ¿no? De jóvenes, hay que mencionar aquí, podemos poner los sujetos de esta ley y en la definición completa podemos decir los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, porque los jóvenes fueron, que son beneficiarios de ese servicio, fueron cuando cometieron un delito cuando adolescentes. Entonces, podemos utilizar adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Que va a cubrir el joven que comete un delito en la adolescencia, pero que beneficia del servicio después, porque está cumpliendo la sanción después. En fin, eran estas pequeñas aclaraciones, pero muchas gracias. Muchas gracias a Ludmila Palazzo en representación de UNICEF. Efectivamente, varios de nosotros tenemos indicaciones para proponer que la palabra sea adolescentes respecto del inciso del artículo 3º en relación a los sujetos, sin perjuicio de los adultos que estén cumpliendo penas respecto de delitos perpetrados con anterioridad. Así que encantado, vamos a sumar a UNICEF en el equipo para hacer una propuesta de mejor redacción que nos satisfaga a todos respecto de ambos artículos, del artículo 2º y del artículo 3º. Ahora sí, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. 50.